Yo creo que en un plazo mediano, tanto la Unión Europea como el euro van a desaparecer. Al año, la minería ilegal genera 770 millones de dólares. La informalidad es uno de los peligros mayores que tiene la supervivencia, ya no exagero, del Estado peruano. ¿Y por dónde se exporta lo de patas? Se exporta por el Jorge Chávez. Es que esto de Gaza realmente es algo que cuando en el futuro se vea, se analice esta época de la historia, van a decir, estaban todos locos, ¿sabes? O sea, la pregunta es cómo se formalizan muchas de las cosas que se exportan. Yo creo que ya es indudable que China va a ser la primera potencia, ya es la primera potencia del mundo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Causa y Efecto, siempre con César Gutiérrez. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Bien, Daniel, semana prolífica después de todos Semana, los hechos de patas, ¿no? exactamente. Y esto trae a colación uno de los temas que, mi opinión, creo que compartimos, uno de los más importantes en términos del futuro del Estado peruano, y no exagero, y es la informalidad. Y esto a propósito del reinfo, ¿no es cierto? De Así lo cual es. se está hablando mucho. ¿Por qué no explicamos un poco, César, qué cosa es el reinfo para ubicarnos bien? Mira, este es un procedimiento administrativo que supuestamente con eso los que están en informalidad le dan una oportunidad de formalizarse como empresa o como persona natural con negocio. Pero han pasado como 10 años y prácticamente se ha avanzado muy poco. Entonces, desde los gremios empresariales, alentados por su barra brava, han salido a decir que la ilegalidad es consecuencia del reinfo. Y yo creo que hay un tema mucho más profundo que eso que vale la pena analizar. Un tema adicional para completar esto del reinfo como propuesta administrativa. Se venció el 31 de diciembre del año pasado. El Congreso tenía que pronunciarse y el Congreso hábilmente se dijo, lo postergamos 6 meses, o sea, hasta el 30 de junio. El 30 de junio le dejamos la responsabilidad al Ministerio de Energía y Minas. O sea, se sacó el problema en las manos y se lo dejó al Ministerio de Energía y Minas, que creo que muy poco tiene que hacer sobre el tema. Y el ministro ha salido con una propuesta que se llama la ley MAPE, la mediana y pequeña minería, o la minería artesanal y pequeña minería. Pero el tema de fondo es que este esquema del reinfo se posterga o no se posterga esta vía administrativa de ir voluntariamente a tratar de ser formal. Esa es la gran interrogante. Pero ¿cuál sería el incentivo del minero informal para formalizarse, de acuerdo al reinfo? Ninguno, Daniel, ¿por qué? ¿Qué te venden, no? Es una empresa formal, puedes tener acceso al sistema bancario, puedes financiarte, puedes crecer. Ese es el discurso, ¿eh? Pero vamos a ver, yo estaba analizando el caso de Patás, que es un buen referente, ¿eh? Pero antes que eso, un gorro más grande. De 25 regiones, 21 tienen minería ilegal. 21 de 25 regiones. Y la cantidad de personas involucradas como trabajo directo o indirecto, proveedores, son 500.000 personas. Entonces, ahora vamos a aterrizar en Patás. Miren, en Patás, el 80% del área geográfica del distrito de Patás, no de la provincia, porque la provincia es la cifra un cifra mayor. En el distrito de Patás, donde está la minera La Poderosa, el 86% del territorio está concesionado a minería. Y de ahí el 21% lo ocupa Poderosa. Para que se hagan una idea del público, eso en área geográfica es 10 veces el distrito de Miraflores. Eso es lo que tiene Poderosa como concesión. Por supuesto, no puede abarcar a todo. Y hay áreas que están dentro de su concesión que aparecen mineros artesanales, luego ilegales, y comienza una explotación. Dicen superposición. Pero la pregunta es, ¿pueden manejar un área geográfica equivalente a 10 veces el distrito de Miraflores y explotarla? Y la respuesta es contundente, no,
Eso es parte del problema, ¿no? Pero a ver, porque con esto de la informalidad hay mucha mitología y mucha de ella creada por De Soto, que no sé si ha tenido algo que ver con esto del Renzo, porque por eso te preguntaba, ¿cuál es el incentivo del informal para formalizarse? A ver, siendo formal va a tener que pagar impuestos, siendo informal no paga impuestos. El argumento de la financiación es muy absurdo, porque claro, Claro, puede, por un lado, porque los informales tienen su propio sistema de financiación, tampoco nos engañemos, tienen sus propios sistemas de financiación también ilegales, y ya sabemos pues, de dónde puede venir el dinero también. Pero por último, con todo lo que no pagan de impuestos, se pueden financiar más fácilmente que un formal. Entonces, el argumento de que así van a obtener financiación es bastante pobre. Este es uno de los absurdo. argumentos que se daban en el caso del otro sendero. Por eso te preguntaba si De Soto Mm, está metido en esto No, de alguna manera. no ha intervenido. Algún seguidor parece que le tomó la Algún posta seguidor, sí, de la sí, sí. aplicación a la minería. Lo que tú dices es súper importante, Daniel. Mira, hablemos de números de dinero. Solo en Patas, en el distrito de Patas, al año la minería ilegal genera 770 millones de dólares. Claro, Lo ilegal. Eso se lo saca por 10, 2 millones de dólares diarios. claro, Entonces, ¿cuál es el incentivo? Pues tengo caja, no necesito el banco, exactamente. soy informal, que voy a pagar planillas, ETS, gratificación, vacaciones, ¿para qué? Y claro, la pregunta es, bueno, y eres informal, ¿a quién le vendes? Exportan, porque la pregunta es dónde sale tanto oro. Pero Y obvio, mira, se ha exportado el año pasado del sector ilegal 92 toneladas. Y 92 toneladas de oro son como 8.500 millones de dólares. claro, Entonces tienen una vía con complicidad de autoridades de exportación. Entonces, ¿para qué necesito el reinfo? ¿Para qué necesito formalizarme? Si el incentivo exactamente. económico es perverso, pues. Es que este argumento, acá en el Perú no se está tomando en serio el tema de la informalidad. Y la informalidad es uno de los problemas más serios que tiene el Perú. A nivel de PEA, por ejemplo, más del 70% de la PEA ya está trabajando en el sector informal. Y eso es una posibilidad o una realidad de que el Estado comience a perder vigencia. Ese es el peligro mayor que tiene esto de la informalidad. El argumento yo traía lo de Soto porque de Soto ha tenido mucho que ver con la informalidad en general, ¿no? Con esto El necesariamente. Ministerio del Capital, dijo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Uno de los argumentos de Soto era que la informalidad se producía por el exceso de trámites burocráticos para formar una empresa, cosa que es totalmente falsa. Desde que Claro. publicó su libro del otro sendero, donde anunciaba este descubrimiento, la informalidad no ha hecho sino crecer y las barreras burocráticas han ido cayendo. Antes se demoraba un año formar una empresa, ahora es una semana o algo así. Y sigue aumentando la informalidad. La informalidad no tiene nada que ver con eso. Pero el otro argumento que tú estabas ahora es que le quieren comprar oro a los informales. Bueno, ya pues, ¿qué más? Daniel, primero que ya le compra, pues porque la pregunta es, ¿dónde salen 92 toneladas de oro en el Perú? No se usan joyas por 92 toneladas al año, pues, ¿no? Exactamente. Se exporta. ¿Y por dónde se exporta lo de patas? Se exporta por Jorge Chávez. Entonces, se produce ilegalmente, nadie fiscaliza, es un área extensa, 10 Miraflores, se transporta, previo el transporte, lo que se hace es, se separa el concentrado piedra del metal. Hay como 40 plantas en el área geográfica de la concesión de Poderosa, todas ilegales. Convierte en metal y eso viene a Lima. En la garita de control nadie ve nada. Y en Lima la pregunta es cómo sale esto por el Jorge Chávez. ¿Quién legaliza? Alguien compra, alguien pone papeles, formales o informales, y nadie ve nada. Entonces es un tema mucho más complejo que eso, que poner policías y militares, ¿no? Pero es posible pensar que haya una cooperación entre los mineros formales y los informales. Yo creo que sí, yo creo que sí, Pareciera por evidente. supuesto. O sea, la pregunta es cómo se formaliza muchas de las cosas que se exportan. Hablan cosas
en la cual interviene la formalidad formalizando, y hay otros con informalidad de a de veras, que es fábrica de documentos. Entonces hay una gran responsabilidad tanto de aduanas, SUNAT aduanas como SUNAT recaudador. Mira, el día domingo había un reportaje en Cuarto Poder. En ese reportaje, la persona que había contratado 13, a las 13 personas que fueron asesinados como seguridad, él decía, yo los contraté y yo pago en seguridad a una denominación que se llama R&R, que no es una empresa, y les hago llegar en efectivo 100.000 soles mensuales. Entonces, la pregunta es, 100.000 soles mensuales por 12 meses, 1.200.000 soles. Ese minero supuestamente artesanal, formal, entre comillas, ¿cómo pasa como gasto en su contabilidad 1.300.000 soles de seguridad? O sea, la SUNAT no ve nada. La SUNAT desde el punto de vista de tributación. Hay corresponsabilidad también ahí. Pero es que hay dos cosas interesantes ahí. Una es que la informalidad no está solamente en los mineros informales o en el trabajador informal en general, sino también en los organismos de supervisión que han entrado también en la informalidad porque se hacen de la vista gorda, evidentemente. Y otra cosa es, y el Estado no hace nada para combatir la informalidad. Lo mejor que puede hacer aparentemente es negociar con ellos y mantener la informalidad para que siga creciendo. Y Porque sí, esta mira, iniciativa de comprarles oro es darle patente de consumo. ahora, el asunto es que una empresa formal que tome acuerdos con cierta grado de formalidad para que el informal le venda, en cierta forma vas obligándolo a que saque al menos bolete de venta. Por eso una vía. Pero el proyecto de Salguana va más allá. Quiere que el Banco Central de Reserva le compre el oro. Y eso ya, eso sí es increíble, pues, porque estamos hablando que el ente emisor, el ente que fiscaliza la estabilidad de la moneda, entre al circuito informal. Ya eso también es un exceso. Pero por ello está lanzado y que no te extrañe que termine aprobando, o sea, y No eso me sí me parece una extrañaría, atrocidad. no me extrañaría que se apruebe así como están las cosas, pero y digamos, el ejército hace algo para intervenir estas No, plantas. no, no. Nada. Mira, el distrito de Patás geográficamente tiene 467 kilómetros de área. O sea, el que resguarda por nuestra soberanía territorial no puede controlar 467 kilómetros cuadrados. O sea, ¿dónde estamos? Pues no tienen ninguna posibilidad de hacer eso. Y para eso tienen división de inteligencia, que podría decir quién es quién, podría perseguirlos y tributariamente podría ayudarse también tanto con aduanas como por el sector aduanas tributa, o una tributación, pero nadie dice nada, pues. Nadie actúa y esto es complicidad. Ahora, el tema yo creo que se agrava con la campaña electoral, Daniel, porque en la campaña electoral que viene, con la abundancia de partidos, muchos de ellos, incluidos los grandes, no van a tener financiamiento del sector formal. Después del caso Cocteles de Keiko Fujimori, van a tener miedo. ¿Y ahora quién va a tener la vía expedita para financiar? La ilegalidad. La ilegalidad. Seguramente, Hoy, seguramente defenderán con razones pseudo-ideológicas, eso no me llamaría la atención, ¿eh? De la misma manera que Milei está defendiendo a los narcotraficantes en Argentina, que ya es, no sé si escuchaste eso, ya se llegar a niveles de paroxismo. Pero sí creo, yo insisto en este punto porque lo he trabajado, que la informalidad es uno de los peligros mayores que tiene la supervivencia, yo no exagero, del Estado peruano, porque en buena medida la informalidad es una manera de salirse del Estado. El informal se sale del Estado, simplemente no no, le hace caso, no contribuye, lo usa, abusa, hace lo que le da la gana, es como no, un. no quiere que exista, es más, no quiere Exactamente, que pero en la exista el práctica Estado. para él no existe, pues. Pero y como esto se va extendiendo a otras áreas, porque todos los que nos están escuchando sabrán la cantidad de informalidad que hay en el Perú. Dejamos un ratito a los mineros informales. Oye, cuando tienes una situación de tránsito que te para un policía, ¿te pone papeleta?
no te pone papeleta, ya ni siquiera existen las papeletas. Lo primero que hace es negociar contigo cuánto le vas a dar. Pero eso es informalidad total, abierta, aceptada. Eso se está extendiendo y cuidado, porque la misma existencia del Estado supone que los ciudadanos contribuyen con el Estado. La sociedad se basa en eso. Pero cuando una gran cantidad dejan de hacer eso y se salen, ya la misma existencia del Estado está en peligro, creo. Y este es un tema de antigua data. La antigua, ¿eh? Empecemos el caso de Patas. Estuve averiguando desde cuándo hay explotación minera en Patas. Del año 1600 de la colonia, Daniel. En Claro. Patas está de oro. Entonces, él es previo a la existencia de empresas. Hay un conjunto de personas que en forma individual practicaban la extracción de oro. Y sobre eso, no es que el informal se superpuso a la concesión, en la concesión se puso encima del artesanal y el informal. Y eso no se quiere reconocer tampoco, ¿no? Eso lo podemos hablar, yo creo, en otro episodio, porque, a ver, dentro de la colonia la informalidad no tenía ninguna importancia. Si de eso viven, está bien, vivan de eso, y a la colonia le interesaba sacar su oro, llevárselo a España y punto. El resto no le hacía problema. Pero todo eso se ha heredado por la República y hasta ahora seguimos manteniendo las mismas costumbres y los mismos vicios y las mismas taras. En fin, es un tema que da para mucho. Paramos aquí esta secuencia y nos vemos en la segunda parte. Primero va a venir lo de el efecto de la causa acá, a cargo de César Gutiérrez. Regresamos en un momento. El efecto de la causa de esta semana, quiero tocar muy brevemente un tema, es las inversiones gasíferas prometidas por los agentes operadores del mercado. Se promete un gasoducto costero, pero con una condición. Si hay oposición social, el ducto que partiría en Pisco y terminaría en Hilo se quedaría en Marcona y están por bien servidos. Eso no se puede aceptar. Ducto hasta Marcona ya existe y no tiene demanda. Y en segundo lugar, tenemos el caso del distribuidor de gas del Limbi Callao Cálida, que pide una renovación de 10 años de su contrato y adicionalmente que le den 7 regiones para ser distribuidor de gas natural. Pero también le den una condición. Cuando termine el contrato, que es en el 2033, denme los 10 años, denme las 7 regiones, pero al término del contrato reconozca un valor residual de toda esta concesión en la cual invertí. Eso también es un despropósito. Cuando se otorga una concesión, la concesión se otorga con la condición que en los 30 años de concesión recuperas tu inversión, pagas tu costo de operación y mantenimiento y tienes utilidad. Y luego el bien revierte al Estado. O sea, mal se hace y peor sería si la autoridad acepta reconocer un valor residual a Calia bajo la promesa de que va a invertir 400 millones en 7 regiones. Así que eso es lo que hay que evitar y eso es lo que hay que alertar, que la autoridad no vaya a transigir ante esas exigencias caprichosas por parte de los operadores. Ok, César, vamos al panorama internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Muchas cosas, pero qué cosas saltantes dentro de lo que está pasando. Mire, empecemos por los hechos funestos, pues el tema de Gaza, la forma inhumana, genocida que está atacando Israel a la población de Gaza. Ya no hablamos de Hamas, hablamos de la población de Gaza en general, el pueblo palestino. Claro. Y con el silencio cómplice del mundo, mira, China ha ido en ayuda humanitaria y, digamos, arrojando alimentos, pero se estima que en los próximos días van a morir cientos de niños por falta de alimentos. Entonces, ¿para qué están Naciones Unidas? ¿Para qué está el Consejo de Seguridad? Si nadie respeta eso. Si hablamos de la informalidad en el Perú, estamos hablando de la precariedad institucional mundial, ¿no? Es que esto de Gaza realmente es algo que cuando en el futuro se vea, se analice esta época de la historia, van a decir, estaban todos locos, ¿sabes? Porque
una situación en la que un ejército bombardea población civil diariamente, mata a gente inocente diariamente y nadie dice nada, y hay muchos que lo defienden. Es algo que ya raya la locura. Esto es muy peligroso, esto es bastante Mire, y absurdo en lo las que ahora quiere universidades pasar. americanas, Daniel, que eran críticos, por ejemplo, Stanford, Harvard, ¿no? Columbia, he intervenido Trump diciendo que eso es cultura woke y entonces pretende acallarlo. Colombia lo ha hecho, Harvard se ha plantado. Entonces, ni siquiera la posibilidad de protesta de las personas naturales de un país que supuestamente que es el referente de la libertad y de la democracia, eso está echando por los suelos. Esto marca también un alejamiento de los gobiernos de la población, ¿ah? Porque el otro día veía estadísticas de la sensación, la opinión de la población de muchos de estos países europeos, Estados Unidos, y todos están mayoritariamente en contra de lo que está haciendo Israel. Sin embargo, los gobiernos siguen por su camino. Esto es algo que va a desembocar en algo muy preocupante, ¿ah? O preocupante o positivo, porque estos gobiernos que están defendiendo a unos genocidas sin ningún argumento, ya no tienen argumento, porque lo de Hamas pasó hace 3 años, y ya no hay proporcionalidad entre lo que está haciendo Israel y lo que hizo Hamas. Ya es un argumento que se cae por su propio peso. Defender esto es digamos, es cinismo, ya, es cinismo. No hay otra palabra. Y de vergüenza. Yo creo que los países europeos, sobre todo, y Estados Unidos, van a tener que dar cuenta de esto en algún momento. Y los satélites de la derecha internacional, de esta derecha radical, en Perú hay gente que defiende eso. Seguramente, claro. O sea, creo que somos una minoría los que estamos en contra. Y cuando hablamos en contra de esos hechos genocidas, nos tildan pues de woke, nos tildan de caviares, nos tildan de comunistas. Este es un tema de derechos humanos. Dice que Rospigliosi defiende esto, ¿verdad? Bueno, los primeros se ha cambiado tanto, Daniel, de criticar seriamente y de tratar de corrupta a Keiko, ahora ser parte de la bancada y la barra brava del Esfuerzo Popular, no llama la atención ya, ¿no? Sí, es que defender a alguien públicamente, uno que se precia de ser un político honesto y todo lo que predicaba incalificable, ya habla mucho de él, ¿no? Ya no se necesita más palabras, pero en fin. Daniel, y en el tema económico, lo que me llamó la atención a nivel mundial es el replanteamiento de la expectativa de crecimiento eh, de la Unión Europea, de 1,3 a 0,9. Claro, Reconocen que se viene una desaceleración de crecimiento, en algunos casos, algunos países en recesión. como Y eso tiene Alemania, que ver mucho con la política americana. claro. Claro, es que la Unión Europea está camino al suicidio, está en un proceso de suicidio lento, porque eh, esta dependencia del gas americano, este gasto en armamento que está haciendo incluso que Alemania quiera tomar deuda, cosa que nunca ha hecho, era uno de sus tabúes. Eh, Hay algo que ya me preocupa, en serio, de la Unión Europea o de Europa en general, es el rearme alemán. ¿Por qué? Porque el peligro para Europa no es Rusia. Rusia nunca ha invadido Europa, en realidad, salvo en la Segunda Guerra, pero no fue una invasión, estaban repeliendo la invasión nazi. Pero Alemania 2 veces ha provocado guerras y un rearme alemán y con la tecnología alemana va a provocar en algún momento una situación de un tercer conflicto en Europa. Yo me temo que eso va a pasar y no sé qué están pensando los europeos. Y en un contexto, Daniel, que la derecha, digamos, muy cercana a los nazis, está resurgiendo en Alemania, Claro. o sea, con apoyo político. Estamos volviendo a los años 30, estamos volviendo a esas épocas y lamentablemente también la socialdemocracia y el social cristianismo no se ponen de acuerdo y la gestión de esta alianza de gobierno no está haciendo lo de vida posible, ¿no? Está No, contribuyendo a que sus opositores de la derecha crezcan. que estos partidos que están gobernando Europa, estos políticos,
acá yo los he calificado de adefesios en algún momento, pero creo que me quedo corto. Parece que no tienen idea de lo que está pasando, lo que están haciendo con sus países, no sé a dónde quieren ir, porque esto de seguir gastando para supuestamente debilitar a Rusia, que los está derrotando por todo lo alto, porque las noticias que llegan de la guerra de Ucrania son terribles, Rusia avanza cada día más, y estos siguen enviando armas, ¿para qué? ¿Por qué? Porque Rusia los quiere invadir, ¿de dónde han sacado esa idea? Pero no sé, por eso digo, hay un distanciamiento entre estos gobernantes que seguramente obedecen pues dictados de Washington o de Londres, no sé, y el pueblo de los países europeos que imagino que ya está harto de toda esta situación y del decaimiento económico, ¿no? Y Europa ha decaído en tecnología, en liderazgo como aparato constructivo, en muchas cosas, por ejemplo, el sector automotriz. ¿Y quién ha superado? Los asiáticos, no solo China, ¿no? Sino Japón y Corea, por ejemplo. Claro, Han penetrado sus mercados y han sacado a las empresas automotrices de las telecomunicaciones, digamos, del espectro de la competencia. ¿Que acaso ves ahora un teléfono Ericsson, un teléfono Nokia? Ahora es Samsung el líder, Xiaomi o no, o Huawei. De eso estamos hablando. ya, y Entonces, hay un tema del que no escucho que se hable mucho, es la actitud de Estados Unidos hacia Europa, porque Trump ya ha anunciado que se va encima de Europa ahora, que cuando arregle lo de China, que digamos lo tendrá que arreglar de alguna manera porque no ha podido, pero con Europa sí va a poder. Y lo está perjudicando ya con el tipo de cambio, ¿ah? No sé si has visto el tipo de cambio del dólar al euro, está en 1,12 dólares por euro. Quiere decir que las exportaciones europeas están saliendo carísimas ahora. claro, ya no son competitivas. Cuando No son ocurre eso, competitivas. tu O sea, producto es demasiado caro y encima coloca el arancel. encima colocan el arancel y el efecto combinado del arancel y el tipo de cambio hace que las exportaciones europeas ya pierdan competitividad y no están diciendo nada. No sé. Claro, y mire, y China, por más allá de este cruce de 30% en Estados Unidos y 10% en China, China tiene espacio, ¿ah? Si han llegado a un acuerdo de tipo 30-10, Ah, pero ambos han recurrido a su espacio de supervivencia y China el sale que ganando. pagan no es Europa. No, Europa no. Pero, a ver, China sale ganando con este acuerdo con Estados Unidos si es que esto se estabiliza ya. Porque con 30% puede seguir exportándole a Estados Unidos en términos ventajosos. No, lo de Europa va a ser más difícil. Lo de Europa va a ser más difícil y creo que Trump sabe eso y que, bueno, es que hay acá una maniobra, César. Lo que se ha conseguido con esta guerra de Ucrania por parte de Estados Unidos es debilitar a Europa. Europa, que era un competidor económico de Estados Unidos, ya no lo es. O sea que de alguna manera Estados Unidos ha ganado esta guerra en ese sentido. Ha conseguido que todo un bloque que podía ser un rival económico sea ahora un súbdito de ellos. Claro, Y y el tema empezó en el sector energético, pues, ¿no? claro, pues, claro, Muy dependiente Europa del sector energético ruso, acuerdos entre Alemania y Rusia de la exportación del gas los hacía competitivos y cuando han venido las sanciones a Rusia, que siempre ha habido forma de bypassarla, pero con restricciones, lo que han ganado espacio son las exportaciones americanas de gas natural licuado. Y claro. entre el gas natural licuado y el gas natural por ductos, hay una relación a veces de 1 a 6. Entonces, eso no te permite ser competitivo. La industria alemana, sobre todo, que utiliza mucha energía, pues industria pesada, Claro. siderúrgica, metalúrgica, ha tenido serios problemas, ha salido prácticamente del mercado. Y en este contexto, la noticia de ayer que ya aparece para un programa cómico es que Europa le ha puesto más sanciones todavía a Rusia. Es el paquete número 17 de sanciones a Rusia que a Rusia parece que no le preocupan demasiado, pero a Europa le terminan haciendo mucho daño. Por eso digo, esto no se entiende. Estos gobernantes que están ahora en Europa son, no sé de dónde han salido. ¿O qué Y es apunta? verdad, No, no se entiende, no se no se entiende entiende. Macron, Pero le están abriendo paso a esta ultraderecha. claro, Que, a la alemana, bueno, pero Italia, mira que en Portugal Italia también. es derecha, pero no se está dando cuenta que va a ser arrasada por la derecha alemana en un eh, contexto internacional. bueno, es que Europa depende en mucho sentido de Alemania. No solamente en el sentido económico, políticamente también influye mucho. Por eso te decía, el peligro verdadero para Europa es un rearme alemán. Que ahí sí.
van a quedar inermes frente a esa potencia. Alemania es una potencia, se quiera que no, por diversas razones. Y si consiguen superar esta situación, que va a implicar, creo yo, el fin de la Unión Europea, ¿eh? Yo creo que en un plazo mediano, tanto la Unión Europea como el euro van a desaparecer, porque esto es algo Lo que que en mí más esta política de endeuda pon tus recursos para el armamentismo, los 27 países no están de acuerdo unánimemente, ¿verdad? no. Hay discrepancias y esa discrepancia lo va a terminar alejando. Así como se fue en el Reino Unido, así se va a ir más países. Eso es lo Sí, que va a ocurrir. sí, aparte que la Unión Europea en general no ha sido completamente beneficiosa para muchos países. O sea, tú mira el caso de España. España podría estar en una mejor situación teniendo un mercado grande como el europeo a su disposición, teniendo su propia moneda. Pero al aceptar el euro han perdido competitividad de una manera terrible y están creciendo a duras penas. O sea, digamos, y otros países del sur también. Entonces, esto va a tener que replantearse en algún momento. Y yo creo que el Y camino, el caso español que menciona Daniel, muy significativo, por su agro, que tiene un agro potente, se ha visto muy influenciado perjudicialmente por las políticas de la Unión Europea. Yo creo que va a haber un aliento también de la propia España a la hora de salirse del bloque en cualquier momento. en cualquier momento, sí. Un dato interesante en Europa último, el último fue la elección en Rumanía, que no sé hasta qué punto ha sido una elección limpia. No, no ha sido una elección limpia, dos veces habían sancionado a los candidatos ganadores, ¿no? Yo no sé si este que ha ganado ahora, que parece, dicen que es europeísta, lo ha hecho en buena lid en la elección misma, ¿no? No se sabe. Pero otra señal de que Europa no está yendo por el camino que ellos esperaban y que el futuro no se presenta realmente promisorio para este continente. Lástima, ¿no? Porque lo que podía ser una alternativa, porque el estado de bienestar europeo era un referente, pero ahora con esto del endeudamiento, etcétera, el estado de bienestar europeo va a comenzar a decaer necesariamente. Qué pena. Claro, y temas que eran, por ejemplo, símbolos en Europa, por ejemplo, la seguridad social, hablando del tema de la pensión, la seguridad social, el tema de salud, y esta es una situación muy precaria. Y en el caso de Alemania, la burocratización ha hecho mucho daño y eso sencillamente está perjudicando el avance alemán. Hernando de Soto debería predicar, pues, simplificación administrativa de Alemania, ¿no? De repente es su futuro. Vamos a ver qué pasa. Son tiempos de cambio, estos son tiempos interesantes. Lo único que sabemos es que yo creo que ya es indudable que China va a ser la primera potencia, ya es la primera potencia del mundo. Lo será en términos formales cuando su PBI supere al americano. Y otro dato interesante que queda para otra discusión posiblemente, ¿ah? El de la deuda norteamericana, que no se está arreglando el problema y que este año vence el 25% de los bonos americanos Los bonos del tesoro, los bonos de del los tesoro Estados Unidos. americano. Y Estados Unidos va a tener que renovar esos bonos, porque no los va a pagar. Claro, Pero renovar esos bonos significa que la tasa de interés va a subir en 1%, porque ahora tiene que emitir al 4,5%, y claro. Y los no ha bonos que están bajado eso, venciendo estaban al pensaban que 3%. iba a bajar. Claro, por eso Trump quería que bajen los intereses, pues. Pero los bonos que están venciendo estaban al 3,3% o algo así, y ahora tiene que emitir al 4,5%. O sea que esto aumenta más la carga de la deuda para Estados Unidos en los próximos años. Tremendo, tremendo. No sé cómo se va a solucionar ese Te- tema, si es que se Temas para soluciona. el debate. Y acá hemos hablado bastante de tema político hoy día, pero el tema económico creo que hay que darle la otra semana, porque esto tiene su correlato en países como el Perú. Eso afecta en cierta forma el crecimiento y necesitamos crecimiento. ¿Cómo afrontar eso? Es Bueno, pero un el reto hecho para conversar. de que Estados Unidos ya nos ponga aranceles debería ser una señal de alerta, ¿no? O sea, una señal de que para que el país se desarrolle necesitan pararse en un mercado interno potente y no estar dependiendo solamente de que el extranjero te compre, porque pasa lo que está pasando ahora. Bueno, pero no sé si los candidatos más importantes, entre comillas, a la próxima elección se dan cuenta de eso. Creo que no, no. No, yo creo que no están ni informados ni quieren tocar el tema, Ni quieren quieren con tocar. las generalidades y su discurso es la mano dura, ¿no? Es el discurso. Exactamente. Ok, así llegamos entonces al final de esta edición. Nos vemos la próxima semana con otros temas de actualidad y de mucho interés.
Un abrazo para todos. Chao, César. Nos vemos la próxima semana.